Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy es la tarde del 3 de agosto del 2021. La democracia participativa se desarrolla en gran parte de las comunidades rurales de forma cotidiana. En estos espacios en donde está muy presente el sentimiento de comunidad, en donde se desarrollan trabajos colectivos en torno a la escuela, el techo para la construcción de los techos de las casas. En estas comunidades, diría la doctora Cecilia Boves, hay un sentimiento en el que prevalecen los valores. En la elección de los comisariados ejidales generalmente era con la mano alzada o en las urnas. Sin embargo, con la alternancia partidista, esta elección ha ido cambiando y se ha ido acercando en gran parte de las comunidades más a la democracia procesual. En el caso del domingo, sin duda fue un gran triunfo de la sociedad civil, de los grupos organizados, de los estudiantes de Ayotzinapa, de aquellos que tienen un familiar desaparecido o alguien que fue asesinado. En el caso también de los familiares de los líderes sociales, sin duda son gran parte de los responsables de esta consulta, la que sin duda va a generar un capital simbólico a AMLO y a Morena. Es el inicio de una posibilidad de una mayor apertura democrática y de que la ciudadanía de alguna manera se vaya integrando cada vez más en las políticas públicas y en aquellos asuntos que nos atañen a todos. En el caso de la revocación de mandato, sin duda va a ser un ejercicio que requiere de mucha transparencia, de mayor organización y de mucha difusión, sobre todo por la polaridad política que ha cobrado el país y por todo lo que está en juego. Porque la democracia tiene reveses. Tal es el caso de lo que nos va a señalar de manera muy específica Richard Sennett. En el caso de esta tarde, vamos a ver los comentarios finales del ensayo La desnudez del libro de Carne y Piedra de Richard Sennett. En esta parte, Richard Sennett nos va a señalar cómo el discurso político se va a fragmentar y de alguna manera va a generar que el espectador tome acciones que en algún momento no son las que realmente quería tomar. En el caso de la obra de teatro, es un discurso
que está compuesto básicamente por un lenguaje metafísico, un lenguaje que parte de los sentimientos y que el espectador se va a involucrar como oyente en una secuencia que con sus variantes la conoce. En cambio, la metáfora del discurso político surge más de una intención de motivar los sentimientos del espectador y de que éste tome alguna acción. Las reuniones de la eclesía o asamblea de todos los ciudadanos, esa se realizaba 40 veces al año en la colina del Nix. Esa reunión se buscaba que participara la mayoría de la ciudadanía. El Estado pagaba a todos los ciudadanos el estipendio para que pudiera asistir. Y así como en el caso del ostracismo, de alguna manera buscaba que no se generara la consolidación y el abuso de poder. En el caso de estas asambleas, era un esfuerzo para contrarrestar el dominio de la clase ociosa. Estas reuniones empezaban a primera hora de la mañana y se prolongaban durante varias horas, pero daban pie a que gran parte de los ciudadanos pudieran trabajar el resto del día. En el caso de los griegos, la política estaba vinculada con lo religioso, entonces, de alguna manera, era un ritual que empezaba con una oración. Y posteriormente se trataba la agenda que había sido fijada por el Consejo del Voluterión. Se pronunciaban discursos y posteriormente se votaba con mano alzada o en las urnas. En el caso del problema que va a ejemplificar Sennett, se va a desarrollar en el 460 a.C. Era en la fase penúltima de la guerra del Peloponeso. En específico, se refería a una batalla naval en las Arginusas y de lo que se trataba era de ver si unos jefes habían dejado morir a su ejército en una tormenta. Si realmente había sido una cuestión de cobardía de los jefes o realmente la circunstancia era tan dura que no los pudieron salvar. En una reunión anterior, un ciudadano, Teramenes, propuso que la ciudad condenara a los jefes. Jenofontes va a relatar que los jefes se habían defendido, alegando que precisamente pues la circunstancia climática impidió totalmente salvar a los soldados. Ese día van a convencer a gran parte de los ciudadanos. Pero en la siguiente reunión, un ciudadano que era de un grupo opuesto políticamente al de los jefes, lo que va a buscar en su discurso es que se les condene.
y va a apelar al procedimiento de identificar a los votantes en una decisión tan importante, es decir, que los votantes sean identificados por familia. De tal forma, cada familia se va a responsabilizar de su decisión y esto va a estar basado en una discusión. Los defensores de los jefes van a cometer un error. Van a señalar que este asunto no es de elección popular, sino que era un asunto que se tenía que resolver en los tribunales. Y entonces los asistentes se van a molestar mucho. La reacción de las personas va a ser muy violenta y entonces los defensores de los jefes se van a sentir intimidados. Salvo en el caso de Sócrates, quien va a decir que él no va a hacer nada que sea contrario a la ley. Entonces va a comenzar la defensa de los jefes, pero va a buscar que los jefes sean juzgados de forma separada. Y de alguna manera en contra de que fueran juzgados de forma colectiva. Las personas votan en favor de que sean juzgados de manera separada y no de forma colectiva. Menecles, que es un ciudadano eminente, presenta sus objeciones después de la votación y consigue otra vez que los jefes sean juzgados en bloque y los ciudadanos van a votar en favor de la condena. En el caso del historiador, Jonofontes va a decir que después de que los ciudadanos votaron por condenar a los jefes, de alguna manera se sintieron traicionados, sintieron que quienes manejaron el discurso los traicionaron. Y este suceso generó una serie de recriminaciones mutuas. El acontecimiento va a tener lugar en las afueras de la ciudad. Antes de ser condenados, los jefes se van a defender apasionadamente. Van a despertar simpatías por los padecimientos de su flota en el temporal. Además, los jefes eran personas que tenían un prestigio, que tenían mucho capital simbólico, que habían ganado varias batallas. Sin embargo, precisamente este error estratégico que cometieron quienes los defendieron, que fue precisamente el cuestionar el derecho del pueblo a decidir, generó que el pueblo se volviera en contra. Y pues precisamente ese acontecimiento fue contado por varios de los asistentes, de cómo la multitud lo que vio a través del discurso fue la cobardía humana, lo que llegaron a reconstruir quienes argumentaron en contra de los jefes fue que los jefes dejaron morir a los soldados. El discurso no logró construir el acontecimiento climático y pues se va a dar muerte a los jefes. Tras de eso, pues
las personas consideraron que las voces eran engañosas, que las voces distorsionaban la verdad. Y pues aquí hay que considerar que en el caso de los griegos, desde la adolescencia aprendían el arte de la retórica y tenía que ver además con el calor corporal, es decir, el señalar las palabras inflamadas de calor era una cuestión totalmente literal, porque conforme los griegos iban desarrollando la argumentación, su cuerpo iba teniendo cada vez más calor. En el caso, además de los griegos no pensaban de forma lineal, los griegos pensaban en volumen, los griegos pensaban de forma un tanto circular. En el caso, por ejemplo, de los periódicos romanos, eran en espiral y tenían volumen. La cuestión de leer en voz alta para los griegos era complicado porque ellos pensaban que aquellas cosas que iban enunciando podían salir detrás de las letras. Los poderes de la retórica tenían que ver con lo de los pasos, con lo de la aflicción. Y con esto que hemos estado viendo, que el orador tenía toda una estructura que le favorecía en el discurso, que dejaba supeditado al que escuchaba porque estaba en posición sedente. En el caso del pueblo, llegó a pensar que la retórica tenía que ver con las leyendas de la diosa Pandora, con que al abrirse lo que engendraba era mentiras, eran métodos arteros. En el caso de la época de Pericles, la mímesis se había dejado de lado en las escuelas, en el gimnasio. Lo que se enseñaba era la comprensión de los textos. Sin embargo, en el caso de los textos de Homero, se seguían memorizando porque tenían implicaciones en los personajes, en las batallas y en la cuestión política, en los discursos. Entonces, básicamente, muchas metáforas se retomaban de ahí para seducir al espectador, para que el espectador actuara. Los filósofos, como en el caso de Platón, de alguna manera tenían temor a todas las posibilidades que tenía la argumentación política como si fuera un arma. En el caso del teatro, la obra teatral buscaba interactuar con el espectador y jugaba con las ilusiones, pero aquí las ilusiones en el drama político y en el drama teatral tenían significados muy distintos. En el caso, por ejemplo, de las obras de teatro eran mitos, que tal era el caso de Edipo Rey, y pues de alguna manera, con todas sus variables, las personas lo conocían, sabían cuál iba a ser su final. Era más información que experiencia.
En cambio, en el caso del discurso político, la gente desconocía totalmente el final del discurso y tenía que ver más con una acción que se tenía que determinar en el momento. Eh, En el caso del discurso del suceso enunciado, pues los únicos testigos eran los jefes. Nadie más podía de alguna manera señalar aquello que había sucedido. Y precisamente el que enunciaba el discurso trataba de reconstruir el suceso de modo que tuviera que ver con sus intereses, con los grupos que representaba. Después de que los jefes fueron ejecutados, las personas pues querían volver atrás, pero ya era imposible. Y pues Sennett lo que va a señalar es que lo que se produjo fue una acumulación narrativa del flujo lógico. Que cada orador trató de llevar luz hacia donde él quería. Y cuanto mejor era el orador, más se apartaba del terreno de su adversario. La voz solitaria del orador va a ser la que se apoderó de la audiencia, era la que se apoderaba de la audiencia mediante esta retórica política. Los ciudadanos van a reconocer que los políticos tenían dotes retóricos y van a reconocer que podían ser manipulados. De alguna manera van a reconocer que el orador manipulaba sus miedos, sus temores, y que a través de ellos buscaba manipularlos. En el caso de los frisos van a mostrar una serenidad ideal, que esta serenidad estaba muy lejos de ser la que se obtenía en estas discusiones políticas. Precisamente estas discusiones políticas lo que generaban en algunos momentos era angustia, incertidumbre y temor, como en el caso precisamente enunciado. En el caso de Pericles, en la oración fúnebre con la que abre este ensayo, va a hablar precisamente de esta unidad de la palabra y la acción en la polis. Sin embargo, los sucesos que nos va a relatar Sennett, pues hablan de este revés de la democracia participativa a través del discurso. Bueno, ¿qué nos dejó este ensayo? Este ensayo nos va a permitir observar cómo la estratificación social se va a reflejar en la urbanización, cómo los servicios
gran parte de los servicios están en el centro de las ciudades, que si bien hay algunas periferias en el momento actual que no son marginales, el flujo del discurso político entre los representantes y la población se da generalmente en el centro de las poblaciones. Nos va a señalar que la sexualidad no siempre ha sido como nosotros la concebimos, que en el pasado hubo otras formas de desarrollar la sexualidad. La forma en la que el sistema se apodera del cuerpo de los hombres, de la adolescencia, la forma en la que se apodera del cuerpo de las mujeres y cómo en el caso de la sexualidad entre los hombres va a tener repercusiones en el escenario político y en la guerra. También cómo a través de una metáfora corporal que nos lo deja ver Sennett, va a ser validada un tanto por los filósofos, se va a construir un sistema en el cual el poder político básicamente lo van a detentar los hombres y las mujeres no van a tener participación en este solamente como parte de la familia. Nos va también a hacer ver cómo no todo era armonía entre los cuerpos y las edificaciones, cómo había algunos cuerpos que van a sufrir un tanto en silencio, como algunos cuerpos van a tener una circunstancia injusta, que era el caso de los esclavos, que ellos eran los que desarrollaban gran parte de la economía de la ciudad y cómo la política la va a detentar el sector pudiente de la población, básicamente el sector que habitaba cerca del ágora. También de alguna manera vamos a ver los esfuerzos de los griegos por perfeccionar su sistema democrático. Bueno, que tengan ustedes una excelente tarde, pues pronto nos veremos por aquí con el manto de las tinieblas.